El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Las aproximaciones teóricas del aprendizaje son las siguientes. El conductismo. El conductismo se basa en las teorías del condicionamiento estímulo-respuesta. Estas se desarrollaron en el siglo XX y comprenden 3 corrientes: el conexionismo, el conductismo y el neoconductismo. Primero vamos a hablar del conexionismo. Thorndike es el autor más representativo de esta corriente. Él sostiene que la persona tiene una parte, unidades mentales, constituidas por lo sentido o percibido, y por otro lado, unidades físicas, que consisten en un estímulo o una respuesta. Entonces, el aprendizaje sería la conexión de una unidad mental con una unidad física, y el condicionamiento haría posible este enlace. La siguiente corriente es el neoconductismo. El neoconductismo se desarrolla en la década de 1930 por un grupo de psicólogos, entre los cuales destacaban Edgar Chas Tolman, Clark Leonard Hall. Los estudios de neoconductismo se desarrollan en el campo del aprendizaje y la conducta animal. Tolman plantea la necesidad de los animales de interaccionar con los objetos y la tendencia animal a descubrir y optar por las soluciones fáciles antes que las difíciles. El objeto de estudio del neoconductismo es la conducta observable. El aprendizaje es una modificación del conocimiento que el animal tiene de las relaciones entre eventos ambientales. Por otra parte, los neoconductistas conciben al organismo como algo activo. Las críticas que se le hacen a esta corriente es que es poco concreta y no permite predecir. La siguiente corriente es el conductismo. Aquí el representante principal es Watson, quien propuso en un texto fundador que el objeto de la psicología era el estudio de la conducta, de ahí el término conductismo. Watson, basándose en Pavlov, entiende el aprendizaje como un proceso de constitución de reflejos condicionados mediante la sustitución de un estímulo por otro. Para Watson, el principio fundamental que rige el aprendizaje es que cualquier respuesta de la que el sujeto sea capaz puede obtenerse en virtud de su asociación con los estímulos a los que es sensible. La siguiente aproximación teórica, esta corriente también considera el aprendizaje como algo mecánico. Si bien su interés por el mecanismo fisiológico de estímulo-respuesta es menor, se acerca al análisis de la conducta en sí. Concibe el aprendizaje como un cambio más o menos permanente de la conducta, el cual se produce como resultado de la experiencia. Este cambio entonces puede lograrse por medio del condicionamiento, sustituyendo un estímulo por otro. Así la respuesta logra modificarse o reforzarse. El condicionamiento operante es el aprender a partir de las consecuencias de las conductas. Este condicionamiento básicamente se basa en refuerzos positivos, refuerzos negativos, la extinción y el castigo. Recordemos siempre que no nos referimos a lo positivo o lo negativo con un sentido moralista. Cuando nos referimos a un castigo positivo, significa que nosotros estamos dándole algo al sujeto. Y cuando es negativo, le estamos quitando algo. Ese es el sentido en el cual nos referimos a lo positivo y lo negativo en esta corriente. El condicionamiento social es el proceso sociológico de capacitar a los individuos en una sociedad para responder de una manera generalmente aprobada por la sociedad en general y los grupos de pares dentro de la sociedad. Bandura, teórico del aprendizaje social,
Acepta la concepción de que la conducta es aprendida y que el ambiente es fundamental en el desarrollo del individuo, pero se opone a la concepción de que la conducta es modificada como respuesta a los estímulos en un proceso donde no participa también la mente. Para Bandura, la mente, la cognición y el ambiente juegan un papel básico. Considera que el individuo es un ser pensante, con capacidad de autodeterminarse. Se considera que no somos robots y que podemos pensar y modificar las respuestas. Es decir, el aprendizaje como adquisición de conocimientos acerca del ambiente implica la construcción progresiva de tales organizaciones de contingencias. El individuo que vive y experimenta una situación determinada percibe correlaciones de estímulos. La ejecución, la actuación, es por tanto independiente en parte de las adquisiciones perceptivas de cada uno. El aprendizaje sociocrítico. El modelo pedagógico sociocrítico surge de la necesidad de generar pautas que iluminen la práctica educativa, donde no es posible concebir la educación separada de la cultura y de las particularidades de deseo de quienes está formando, así como de sus formadores, en un proceso continuo de crecimiento de doble vía. El aprendizaje no es la conducta. El aprendizaje es una actividad humana que no puede explicarse sin hacer referencia al conjunto de operaciones que realiza el individuo desde que percibe hasta que actúa sobre el medio. Y por último, el aprendizaje significativo. La idea de construcción de significados hace referencia a la teoría del aprendizaje significativo. Diferentes autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes significativos que el individuo construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De ahí que los tres aspectos esenciales que deben favorecer el proceso instruccional serán el aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los conocimientos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. Los principales procesos del aprendizaje son la motivación, el interés, la atención, la adquisición, la comprensión e interiorización, la asimilación, la aplicación, la transferencia y la evaluación.